Hola, ¿qué tal amigos de Motorterapia MX? ¿Cómo están? Soy César Romero y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo a la nueva MG ZS EV, la primera SUV eléctrica de la marca en México. Vamos a descubrir qué es lo que ofrece en esta única versión, con toda la tecnología que ofrece este tipo de vehículos. Así que sin más, vamos con el video. Quiero agradecer a la agencia de MG Lomas por prestarme este vehículo. MG ZS eléctrica llegó antes que el MG4, sin embargo al ser una SUV, su propuesta es muy diferente. Basada en su similar a gasolina, ofrece una autonomía máxima de 320 km, con una batería de 51.1 kWh y un motor eléctrico delantero con 174 caballos de potencia y 206 libras-pie de torque. Para hablar del diseño tenemos que hacer un poco de contexto. Este vehículo EV ya se vendía en otros mercados desde que existe esta nueva generación de ZS. Sin embargo, en México llegó solamente con el facelift. Antes del facelift sí había una parrilla como la tiene el modelo a gasolina. Sin embargo, en esta ocasión, en este facelift, se eliminó totalmente la parrilla porque obviamente no la necesita. Y tenemos en esta ocasión esta parrilla totalmente, digamos, cancelada. Y la verdad es que se ve muy bonito porque además tenemos aquí un patrón que simula un poco la parrilla, sin embargo es parte de la fascia de esta pieza. Tenemos aquí el puerto de carga en la parte frontal del vehículo. No me parece gran idea porque obviamente en una colisión frontal pues esto se daña. En la parte de abajo tenemos un detalle en cromo, un lip muy bonito con acabado en negro brillante. Los faros me gusta que los faros tengan pues un diseño muy elegante, muy bonito, y en este color blanco la verdad es que me gusta mucho cómo resalta el diseño. Tenemos también aquí pues otros patrones muy bonitos, esta pequeña parrilla que obviamente sí necesitamos un poco de aire para las baterías, para el aire acondicionado, etcétera. Sin embargo, el diseño en general es muy limpio, sobre todo con esta parrilla que no existe. Aquí en la parte de atrás no hay grandes novedades, sin embargo me gusta el diseño de las calaveras, que tiene un diseño muy tridimensional. También tiene detalles muy limpios aquí, la verdad es que no hay tantos detalles. En la parte de abajo solamente tenemos estas molduras en negro, en la parte de abajo igual tenemos este centro, que bueno, este vehículo pues no teniendo digamos un escape, pues bueno, le agregaron esta especie como de detalle para que se vea pues bonita la camioneta. Aquí tenemos los sensores de estacionamiento y para abrir la cajuela tenemos esta chapa, que es todo el logotipo de MG. Y bueno, la verdad es que el espacio de esta cajuela no se ve reducida a pesar de la incorporación de baterías en esta MG ZS EV. Lo que sí es que no tenemos llanta de refacción, de hecho en lugar de ello tenemos aquí el compartimento para el cargador de viaje. Tenemos un kit de reparación de neumáticos. Sin embargo, la cajuela me parece también muy práctica porque además tiene doble fondo, es decir que podemos aumentar el espacio de altura. Tanto en la parte de arriba podemos poner cosas pequeñas y en la parte de abajo cosas que quieras esconder, por ejemplo la laptop. Y bueno, la verdad es que es un espacio muy bueno, muy competente en este tipo de camionetas eléctricas subcompactas. Tenemos aquí una red para acomodar cosas en la parte lateral, iluminación. También podemos abatir el asiento 60-40 y tenemos por supuesto una tapa de cajuela. Me parece un vehículo muy bueno para usar en carretera y en ciudad. Veamos el interior de ZS EV. Tenemos las luces prendidas, por eso nos da ahí una alerta. Y bueno, el interior de este vehículo fabricado en China, la verdad es que es amplio. A pesar de ser un vehículo subcompacto, pues tenemos lugares de almacenamiento muy buenos, como en la puerta de portavasos. Tenemos aquí un buen espacio de almacenamiento, un espacio con cargador inalámbrico para el celular. Tenemos también una guantera de muy buen tamaño. En general los espacios de almacenamiento son buenos. No tenemos un espacio de almacenamiento bajo de la consola como en otros modelos, pero bueno, el espacio es muy bueno. Sin embargo, los materiales en esta única versión de ZS, que me parece que es un buen precio además, pero bueno, sí sacrifica un poco la calidad, y no me refiero a la calidad de ensamble ni no, sino que más bien en la sensación de materiales. Por ejemplo, los asientos son en tela, lo cual me parece extraño porque siendo un vehículo totalmente eléctrico ofreciendo pues mucha tecnología, pues bueno, que tengamos asientos en tela me parece muy extraño, además de que por supuesto es una sola versión. Además los asientos, ninguno por supuesto, ni siquiera el conductor es de ajuste eléctrico, son de ajuste manual. Entonces bueno, hay un llamado un poquito a que la tecnología tenga un poquito más de presencia. Lo que sí es que tenemos acolchonamiento en el tablero con costuras aparentes por supuesto simuladas. Tenemos también este patrón tipo fibra de carbono que es acolchonado con costuras también aparentes pero en color rojo. Tenemos esta especie como de agarradera que divide el espacio del conductor y del pasajero con costuras rojas también. Un espacio aquí para acceder, no sé cómo sea.
Y bueno, la verdad es que todos los botones están muy presentes. Sí tenemos botones, no se puede decir que es un vehículo minimalista, porque por ejemplo tenemos botones de home para la pantalla, botones de aire acondicionado aquí de manera inmediata, para temperatura también, para encender y apagar el aire acondicionado, y además los defrosters aquí de forma inmediata en estos botones. Y más abajo tenemos botones, por ejemplo, de modos de conducción, del KERS, que ahorita les explico un poquito cómo funciona, que es básicamente una regeneración de batería, y un botón que nos accede directamente a un menú de batería. Tenemos la perilla de conducción o de transmisión, pero a diferencia, por ejemplo, del MG4, por supuesto es un vehículo más nuevo el MG4, que es un vehículo que apareció antes del MG4, pues bueno, sí tiene un encendido por botón, así que si hay que encenderlo, se encienden todos los sistemas y pues ahora sí hay que pasar a neutral o drive conforme lo requieras. Y tenemos esta pantalla que me parece un poco pequeña, pero bueno, para el segmento creo que funciona bien. De hecho, esta pantalla me gusta el hecho de que tenga toda la información necesaria del vehículo. Tenemos, por ejemplo, las configuraciones de MG Pilot, de iluminación. No tenemos iluminación automática, perdón, interior, pero sí tenemos aquí configuraciones de, por ejemplo, cuando apagas el coche, que se quedan encendidas, etcétera. Información pues viable del vehículo. Ahora, en esta aplicación de Home podemos aquí ver cómo va funcionando, digamos, el sistema eléctrico. En la parte de abajo tenemos el freno de estacionamiento eléctrico con auto hold, lo cual me parece muy bien. Y en el volante tenemos botones de audio. De este lado tenemos botones para la configuración de la pantalla de clúster de instrumentos. Y tenemos el cruise control o control crucero adaptativo con una palanca extra en la parte de abajo donde están las direccionales, que por supuesto hay que utilizar. De este lado tenemos botones y perillas para el control y ajuste de los espejos eléctricos. Por supuesto tenemos ventanas eléctricas. El espejo es manual día y noche, pero sí tenemos un quemacocos panorámico. En cuanto a iluminación de vanidad, la verdad es que no tiene iluminación tampoco el del copiloto, desgraciadamente. Aunque bueno, pues la iluminación sí es LED aquí en la parte interior. En general la calidad percibida es digamos un 8 de 10, porque tenemos plásticos en la parte de la puerta, solamente donde descansa el brazo es acolchonado, pero todo lo demás es plástico. En teoría este es un vehículo subcompacto, es un eléctrico subcompacto, pero bueno, siendo un vehículo de mucha tecnología, me parece que le faltan algunas cosas, como los asientos en piel. Pero bueno, vamos a la parte trasera. Veamos la parte trasera. Ahora, la calidad de materiales pues es muy similar a la parte frontal. Tenemos plástico en la parte superior, tenemos acolchonamiento en el brazo, y aquí en la parte interior el espacio es bueno, sin embargo no destaca mucho. Tenemos buen espacio en los pies, buen espacio en las rodillas, pero donde no destaca mucho es en la altura. Por ejemplo, yo tengo apenas cabe mi puño dentro de la carrocería y mi cabeza, porque obviamente si me pongo más en medio, pues obviamente tenemos espacio de sobra por el techo panorámico, pero si este estuviera cerrado, pues bueno, se reduce un poco el espacio. Entonces una persona más alta pues tendría que acostarse un poco más. Tenemos por supuesto aquí asientos en tela, Acclax Isofix, tenemos las cabeceras en él, lo cual me parece muy bien. Tenemos dos salidas de aire acondicionado traseras, tenemos dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, lo cual me parece muy bien. No tenemos cangureras en estos asientos, pero sí tenemos agarraderas aquí en la parte de arriba. En general es un espacio, digamos, sencillo, pero el espacio está bien, sobre todo en la parte de abajo. Ahora, la mecánica o el motor eléctrico de este vehículo es un poco parecido a el MG4 que recién salió en México. Sin embargo, no es igual, a pesar de que tenemos una batería similar de su versión de entrada de MG4, realmente la mecánica pues es un poquito distinta porque tiene un poquito menos de potencia. Sin embargo, la sensación de potencia entre los eléctricos no cambia mucho de versión a versión. La verdad es que se parece mucho la sensación de conducción sin importar la versión, aunque claro, la rapidez con la que aceleras pues cambia de versión a versión. Sin embargo, bueno, estamos en un vehículo eléctrico que, como todos sabemos, pues tiene el torque inmediato. Entonces la verdad, en ese sentido, creo que este vehículo te da sensaciones un poquito más inmediatas, más divertidas que un vehículo a gasolina. Por ejemplo, este modelo pues obviamente sí comparte plataforma con un modelo normal de ZS, es decir, que es un vehículo que existe en gasolina y eléctrico. No hay un punto intermedio, es decir, no hay híbrida. Creo que me hubiera gustado tener una versión híbrida además en este vehículo, pero bueno, no todo se puede en la vida, por supuesto. Creo que este vehículo es un
un buen elemento de entrada a los eléctricos, al igual que por supuesto el MG4. Esta es un poquito más cara porque es una SUV, sí tiene una posición un poco más alta. Lo que me llama la atención es que el equipamiento pues realmente no es tan alto, como les comentamos un momento, como por ejemplo pues los asientos manuales. Entonces creo que en ese sentido me hubiera gustado un equipamiento más eléctrico como tal, como debe ser un eléctrico. Sin embargo, creo que este coche tiene lo necesario. Otra cosa que también me gustaría es tener el Android Auto inalámbrico, porque además solamente tenemos una versión en este ZS eléctrico. Tenemos un poquito más de 300 kilómetros de autonomía, lo cual por supuesto se reduce dependiendo del tipo de manejo. O por ejemplo ahorita estoy en ciudad en tráfico pesado, y obviamente aquí es donde brillan este tipo de vehículos. Estás en un tráfico pesado y no estás gastando energía, tal vez un poco por el aire acondicionado por ejemplo ahorita, pero en general este tipo de vehículos pues no reducen su autonomía en tráfico pesado, lo cual obviamente un vehículo a gasolina sí. Entonces por ejemplo en una ciudad como Ciudad de México, obviamente si recorres más de 300 kilómetros diarios sin recarga probablemente no sea una opción. Pero si tu recorrido no sobrepasa los 300 kilómetros diarios, o además tienes donde recargar este vehículo, la verdad es que sí es una buena opción. Ahora, en general los eléctricos empiezan a ser buenas opciones, pero solamente en ciudad, porque por ejemplo sí tenemos disponible cargadores dentro de la ciudad, por ejemplo en hoteles, por ejemplo en plazas comerciales, obviamente no en todas. Incluso ya empresas en la zona industrial pues ya empiezan a ofrecer también centros de carga de vehículos eléctricos. Entonces creo que empieza a tener sentido tener un auto eléctrico, pero en ciudad. En carreteras donde se complica la cosa, porque por ejemplo la recarga desde aquí de San Luis hasta Querétaro pues son más o menos 200 kilómetros, entonces no hay que ir muy rápido para no gastarse la batería, llegar al punto de recarga y esperar a que no haya ocupados y esperar todavía que recargue un poco más. Entonces de aquí a Ciudad de México pues no alcanzaría este vehículo en pocas horas, la verdad es que me tardaría más de 6 o 7 horas, yo calculo más o menos. De hecho, en experiencia con vehículos con menos autonomía tardan eso. Entonces, a lo mejor unas 2 horas más extra si te avientas en este tipo de vehículos. En este caso, este vehículo cuesta 528,000 pesos, que está en un rango bastante normal de SUVs compactas. Este, por supuesto, es un poquito más subcompacta. Ahora bien, la verdad es que tiene muchas cosas, como muchos gadgets o muchas configuraciones para poder manejar la energía de este vehículo. El primero es el KERS, que si eres fan de Fórmula 1 te vas a acordar del KERS, que por ahí del 2010, 2009 llegó a la Fórmula 1 y es una especie de regeneración de batería que, pues más bien es una regeneración de batería que se utilizaba en aquellos autos de aquellos años, que eran semihíbridos los Fórmula 1. En este caso pues es un eléctrico al 100% y utiliza esta misma tecnología heredada de la Fórmula 1 para regenerar la batería. Y por ejemplo en este caso tenemos tres niveles 3, 2, 1, y bueno, obviamente eso te ayuda a manejar prácticamente a un solo pedal. Es decir que cuando tú dejas de acelerar, el vehículo se frena solo, aunque no se frena al 100%. Y también por ejemplo tenemos el control crucero adaptativo, tenemos asistencias HADAS. La verdad es que el auto está muy completo también en esta versión, al menos en tecnología. Y bueno, pues tenemos la suite de MG Pilot, que por supuesto nos da pues un plus en esta ZS. Eso es lo que más destaca en este vehículo, que tenemos asistencias de conducción. Incluso también tenemos aquí los modos de conducción. Tenemos modo normal, eco y modo sport, que realmente sí cambia mucho la dinámica del vehículo. La verdad es que sí cambia mucho la forma de acelerar del vehículo. Está como más, como que tiene más potencia. Por ejemplo, le piso tantito y me da la potencia inmediata, y si yo me cambio a modo económico, pues bueno, tarda un poquito más en entregarte la potencia, porque obviamente pues es para ahorrar un poquito más de energía. Tenemos el modo normal, que bueno, pues se comporta de una manera normal, no en un punto medio, digamos. Pero bueno, por ejemplo, puedes utilizar el modo eco, modo ciudad. De hecho, también aplica un poquito de menos potencia en sistemas, por ejemplo, de aire acondicionado, en sistemas de regeneración de batería. Obviamente trata de regenerar lo más posible. Entonces bueno, la verdad es que pues tiene muchos elementos donde puedes tú configurar tu vehículo para no gastar la energía de más.
Esto es muy importante obviamente en los eléctricos porque pues teniendo un vehículo de poquito más de 300 kilómetros de autonomía pues puede sonar poco a comparación de un vehículo a gasolina que tiene un poquito más de 400 en ese tipo de vehículos, o 500 incluso. Por ejemplo, ahorita tenemos 84% de batería, que nos da una autonomía más o menos de 230 kilómetros. Entonces bueno, es suficiente para andar en la ciudad durante el día. Bien, vamos a hacer un 0 a 100. Vamos, 3, 2. Y 100. Ok, muy bien. Wow. La verdad es que el control es bueno, a pesar de que no se siente tan rápida como, bueno, algunas otras configuraciones de vehículos eléctricos más potentes. Bueno, la verdad es que se siente mucho control de suspensión, por ejemplo. La suspensión sí tiende a ser un poco más blanda de lo normal, sin embargo es muy cómoda, es decir que, bueno, sí, obviamente tiende un poquito más al confort que a la deportividad, obviamente por el enfoque del vehículo. Digamos que es un vehículo familiar, es un vehículo para quien no tiene mucha familia, porque obviamente tenemos vehículos con mayor potencia o mayor espacio. Sin embargo, creo que es un vehículo muy confortable para la ciudad, pequeñito, es un vehículo muy compacto, muy pequeño. La verdad es que tiene, digamos, un sabor muy citadino esta MG ZS. 528,000 es un buen precio, que además bajó de precio. Es decir, cuando llegó a México estaba mucho más caro, curiosamente, pero bueno, en este caso pues sí, bajó poquito más de 100,000 pesos, lo cual me parece increíble que haya bajado tanto. Pero bueno, la verdad es que la guerra por los eléctricos, si están muy atentos a redes sociales, hasta dura la guerra por los precios de los autos eléctricos nuevos, y vaya que está dura la competencia. Me parece sinceramente un buen precio para este tipo de vehículo. Pero dime tú, ¿qué opinas de esta MG ZS EV? Así que bueno, amigos, pues muchas gracias por ver este video. Esta fue la MG ZS EV. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, X3 de Instagram, y por supuesto que suscriban a este canal Motorterapia MX y comenten qué les parece este vehículo. Por último, quiero agradecer a la agencia de MG Lomas por prestarme este vehículo. Nos vemos en la próxima. Bye bye.